Bienvenidos amigos y amigas al video podcast de Real y Verdadero. Aquí estamos con ustedes de nuevo y pues nada, ya estamos en la unidad 7. Increíble que llevamos en el 7º episodio de nuestro podcast. Ya 7 veces nos hemos encontrado por aquí, así que si ustedes están escuchando o viendo esto, la verdad, felicidades, ya llegaron a la unidad 7. ¿Qué tal? Aquí estamos pues yo, Luis Diego Carranza y Betty Freeman. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo andamos? Hello, hola a todos. Y pues ni crean que ya se va a acabar esto porque va a ser más de 70 veces 7 por usar una buena referencia. Exacto. Sí, esto apenas empieza. Pero qué padre estar de vuelta con ustedes y estar aquí para platicar de la unidad 7. Ya pasamos varios escalones y ya estamos ahora sí que nadando en tierras muy interesantes. Profundas, sí, exactamente. Pues sí, efectivamente, esta unidad nos metemos al catecismo en el capítulo 2 del catecismo, que viene siendo dentro de la profesión de fe el tema de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es como se titula nuestra unidad o el capítulo del catecismo que vamos a ver y que cubre de la sección 422 al 682. Acuérdense, cada vez son más amplias las secciones que van cubriendo. Y esa es nuestra tesis. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es algo que decimos todos los domingos en el credo y que pues dentro de esta unidad de real y verdadero nos metemos ahí a detalle, ¿no? Como siempre con nuestro video de proclamación y de explicación. Entonces, y si van junto con nosotros, cada vez se vuelve esto como un club de lectura, porque cada vez los capítulos se vuelven más largos y más largos y parecería que entre unidad y unidad es como un librito que nos tenemos que leer, ¿no? Para comentarlo después. Entonces, podemos verlo así también. Bienvenidos a su club de lectura, de reflexión. Y algo padrísimo que ya Luis Diego lo comentó, pero lo vuelvo a tomar, es que recuerden que estamos yéndonos paso por paso en el credo. O sea, empezamos con creo en Dios, luego hablamos de Dios, Padre Todopoderoso, y ahora vamos a hablar de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Entonces, si quieren ver hacia dónde vamos, como si les gusta tener como el big picture, la gran imagen de qué estamos viendo, pues vamos paso por paso hablando del credo, que como dice Luis Diego y como hemos dicho ya antes, es algo que decimos con mucha frecuencia y que tal vez no nos hemos detenido a meditar. Entonces, qué padre que estamos hoy, tú, yo, Luis Diego, o bueno, Luis Diego y yo, reunidos para meditar esto. Claro, y de hecho hay algo especial de esta unidad. O sea, siempre decimos lo mismo, ya saben. O sea, no, esta unidad es la mejor unidad de todas, ¿verdad? Sí. Hasta ahora es la mejor unidad. Pero especialmente hay algo muy particular de esta unidad, ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que temas de catecismo y todo lo que hemos visto en cuanto a contenido ha ido en un nivel de ideas, un nivel también de experiencias de fe, de cosas que creemos, ¿verdad? Por primera vez, esta unidad nos introduce a un tema que tiene que ver con una experiencia personal. Y eso es algo muy fuerte. O sea, yo sé que todos podemos tener cierta experiencia y encuentro personal con Dios Padre, pero por primera vez el catecismo nos introduce directamente al corazón del catecismo, que es Jesucristo. Y Jesucristo es una persona como Betty, como Luis Diego, o sea, y es esta persona, el centro de esta unidad y el centro del catecismo, de nuevo, no es el que te aprendas un montón de ideas y que estés de acuerdo con ciertas ideas y listo, sino que es fomentar el encuentro con este ser humano, esta persona que se llama Jesús. Entonces, de eso se trata. Ese es el centro de esta unidad y es el centro del catecismo, por lo tanto, sí, esto tiene bastante relevancia, ¿no? O sea, es lo que hace a esta unidad tan distinta de las demás, ¿no? Claro, perdón, y es que ojalá, como les decimos siempre, ojalá ya hayan escuchado y visto los 2 videos, la explicación y el de proclamación, antes de platicar con nosotros. Pueden quedarse aquí a echarse el chal con nosotros, pero altamente recomendado ver los videos antes de empezar a platicar. Pero exacto. Totalmente, o sea, sí. Platicamos en los 2 videos y sobre todo en el primero, o sea, ¿quién es Dios? O sea, ¿y cómo es Dios? O sea, ¿cómo se ve? O sea, ¿tiene rostro o no tiene rostro? Pues no, o sea, para el pueblo de Israel, pues Dios era una voz, ¿no? Y como dices tú, a veces hasta un concepto, ¿no? Una idea. Pero Jesucristo, la persona de Jesucristo viene a cambiar eso para todos nosotros. E inclusive no nada más para el pueblo de Israel en ese momento, sino para nosotros también. O sea, cuando tenemos esta crisis, ya no hay que como pensar en la idea de Dios, sino podemos ver el rostro de Cristo. O sea, hay una figura tangible
igual a nosotros a la que nos podemos referir. O sea, a mí se me hace, nunca vamos a entender el pensamiento y el plan de Dios, ¿verdad? Pero qué necesario era que tuviéramos un referente en la tierra, igual a nosotros, que no fuera una deidad a la cual pudiéramos mirar, sino verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, qué interesante no la figura de Jesucristo, sino el ponernos a pensar el por qué Dios, o sea, manda a su Hijo, porque es la verdad. O sea, Dios Padre manda a su único Hijo, Jesucristo, para salvarnos. Que se ve y es casi que huele y mira y todo, o sea, tiene esos sentidos igual que nosotros. O sea, qué interesante que Dios se hace persona. Es súper cierto eso, Betty. Y la verdad, este video haz de cuenta que el video es como ya hemos hablado, ¿no? De esta metodología del video de proclamación, que busca mostrarnos una verdad de una manera muy aterrizada y también relacionada a una experiencia humana más universal que solo como desde la óptica católica o de fe, ¿no? Y aquí la pregunta central de este video es si Jesús fue una persona real o si fue realmente Dios, ¿no? Y yo creo que es una pregunta bastante válida. Hoy en día Jesús sigue siendo una de las personas más populares en la historia, ¿no? Todos saben, o no todos, pero una gran cantidad de personas, que de hecho hay gente que no lo sabe. O sea, sí hay gente en Europa y en muchos lados del mundo que no conocen a Jesús. Pero al menos en nuestra realidad en Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, sabemos que hubo un ser humano que se llamó Jesús y conocemos algo en cierto grado acerca de él. Pero una pregunta muy legítima, o sea, es muy diferente creer y saber que existió Jesús, así como existió Gengis Khan y existió, no sé... Martin Luther King. Atila el Uno, sí, Martin Luther King y Cleopatra. Es muy diferente eso a decir, Jesús efectivamente fue Dios. Y esto es algo importantísimo que siempre en cualquier curso de como querigma o de encuentro con Cristo, es de las primeras cosas que hablamos, ¿no? O sea, de cómo si Jesús... O sea, fuera solamente un maestro moral, pues se quedaría muy corto. Pero Jesús precisamente no se quedó ahí. O sea, Jesús mismo, de lo que dice de sí mismo, es algo mucho más que solo un maestro moral, que solo un maestro de espiritualidad o de un camino, ¿no? Es el único ser humano que ha afirmado ser Dios. Entonces, o estaba loco o tenía razón. Sí, y este video, de nuevo, si no lo han visto, y si lo vieron también, está muy interesante porque mete este elemento de la música. O sea, no sé si tú lo notaste, Luis Diego, que la música del video te lleva como a ver, espérame, como a cuestionarte. O sea, está muy, muy, muy bien hecho. Tiene como que mucho pensamiento detrás. Porque creo yo que si no nos habíamos hecho esa pregunta, es muy interesante volverla a replantear en nuestras vidas, ¿no? La podemos hacer como conversación, escuchar lo que dicen los demás, pero para mí, ¿qué significa el que ninguna otra figura histórica tan importante, porque pues tal vez sí, el vecino pudo haber dicho que él era Dios, ¿no? Pero que ninguna otra figura histórica tan relevante se haya atrevido a decir, yo soy Dios, o sea, yo soy el Hijo de Dios. O sea, ninguna otra figura que conozcamos tan influyente ha dicho algo como esto. Entonces, vámonos a este ejemplo particular. ¿Qué significa para mí? O sea, ¿qué es lo que viene a mi mente cuando pienso en este hombre? Muy bueno, muy buena onda, que trataba a todos muy bien, que trataba a las mujeres muy padre en un momento histórico en donde no les hablaban a las mujeres de esa manera y todo esto, ¿no? ¿Pero qué significa que esta persona y esta figura histórica se diga ser Dios? Porque como decías tú, Luis Diego, o sea, pues bueno, suena raro, pero no, ¿qué significa? O sea, no, y al final del video me encanta el énfasis que hacemos, como, es que, o sea, sería impensable que alguien se proclamara Dios, que alguien se dijera ser Dios. O sea, en verdad era un lunático si este hombre pues no resultaba ser el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado eso? Como, ¿qué significa realmente lo que viene a decir Cristo en ese momento histórico? O sea, como, ¿tiene un peso para mí, cuando menos en mi cosmovisión, en mi manera de ver las cosas? ¿Tiene algún peso? O sea, ¿tú qué opinas? Está fuerte y efectivamente eso hace que las cosas estén es una apuesta mucho más pesada, ¿no? O sea, decir, o le apuesto, o sea, no puedes quedarte a medias tintes, ¿no? De, pues bueno, o sea, pues órale, ¿verdad? Es una mentira bonita que nos han dicho al respecto. Si, o sea, de todo lo que Jesús dijo, esta afirmación es mentira, entonces realmente todo lo que él dijo está desacreditado. Todo lo que él enseña está desacreditado. Pero si esto es verdadero, esto le da un peso mucho más fuerte
como a la experiencia del encuentro con Cristo. Eso hace válido todo lo que realmente creemos acerca de Él. De hecho, o sea, en el misterio, este misterio de la encarnación, o sea, es el punto de inflexión entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo. Porque muchos pueden creer en un Dios inmaterial, ¿verdad? Un Dios espiritual que a lo mejor ordena el universo, a lo mejor y no. Pero si Cristo efectivamente es Dios, entonces todo lo que Él nos dice acerca de Dios es cierto. Y si eso no es cierto, nada es cierto. O sea, no es cierta la resurrección, no es cierto el Espíritu Santo, no es cierta la Trinidad. Un montón de cosas serían falsas. Entonces, es la afirmación pues, con más peso en la que podemos llegar a creer, ¿no? Siendo cristianos. Y aquí va, o eso me deja a mí personalmente como en una negativa, en rechazar a la persona de Cristo y decir, no creo que esto sea verdadero. O más bien, sí es verdadero y creo en todo lo que eso implica. Pero lo que no podemos creer es algo intermedio. Es lo que dice C.S. Lewis, ¿no? Padrísima cita que viene ahí en el video. Exacto. O creemos que es cierto y que tiene todo el peso, o creemos que este hombre estaba loco, pero no se puede creer simplemente que era un buen maestro de la moral y ¿verdad? Que es el grave error que muchos cometemos. Exacto. Y es que eso es clave. Tristemente, porque cuando hablamos de, creo que Jesús era o no era Dios, no nos referimos nada más a las personas que no están dentro de la iglesia. O sea, como, para ti que no conoces a Jesús y que no tienes una relación con Él, ¿qué piensas? No, para mí también y para ti también, que formamos parte de la iglesia. O sea, ¿es esto algo que hago pues por hacerlo? Sigo a Jesús de nuevo porque pues moralmente no se equivoca. O lo hago porque creo que es el Hijo de Dios, porque creo, como dice Luis Diego, en todo lo que esto conlleva, claro. En la Trinidad, en la encarnación, o sea, en la transubstanciación de la carne. O sea, ¿creo en esto o no? Y eso es una pregunta también importante para nosotros, o sea, que nos decimos cristianos, porque con la fabulosa cita de C.S. Lewis me encanta que es como, no hay medias tintas, gente, y si las hubiera, pues no estamos muy bien, o sea, como que me encanta que él dice, esto es como el gran error y el grave error de las personas, el quedarse en el gris. Pues no se puede, porque como decimos, esta pregunta sí necesita una respuesta, no del mundo, sino de nosotros. ¿Qué es lo que yo pienso? Exactamente. Sí, y esto es algo que nos introduce, o sea, a el misterio de la encarnación, ¿no? O sea, la idea del concepto de que Dios quiso hacerse hombre, ¿no? Y que juega lugar en todo este concepto de que Jesús toma o es verdaderamente Dios, ¿no? Y es verdaderamente hombre a la vez. O sea, precisamente una de las herejías que surgió al principio del cristianismo, el arrianismo, negaba que Jesús verdaderamente fuera Dios. O sea, a lo mejor estoy confundiendo algunos términos. Según yo, sí, efectivamente negaba la divinidad, no la humanidad, negaba la divinidad. Sí, había otros que negaban la humanidad, pero ellos negaban la divinidad. O sea, decían, era un hombre que pues fue, o sea, a lo mejor existió después del Padre, una cosa así, pero no es Dios, ¿no? No es tal cual Dios, ¿no? Entonces, el creer que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre también tiene una implicación de decir que es un ser humano, es una persona humana como tú y como yo. Y entonces eso también es padrísimo, porque podemos asociarnos con Él de una manera como nos asociaríamos o relacionaríamos como cualquier otro humano. Entonces, algo que yo reflexionaba hace poco era que, o sea, Jesús a lo mejor físicamente no es como yo me lo imagino. A lo mejor Jesús no es barbudo, ¿verdad? O no fue barbudo. A lo mejor vas a llegar al cielo y te vas a topar con que Jesús era una persona muy pigmentado, de baja estatura y con una voz... narizón, algo así, ¿no? Pero lo que no puede cambiar, eso sí, lo que jamás podrá cambiar es tal vez la voz de Dios, la voz con la que Dios habla y nos habla, ¿no? Vamos a poder siempre reconocer su voz. De hecho, pues él en el Evangelio de Juan dice, ¿no? O sea, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, ¿no? O sea, a lo mejor por más que puedas distinguirlo o no distinguirlo, ese es Jesús, ese no es Jesús, o sea, físicamente será o no será, pues sí podrás reconocer su voz, porque él como ser humano se relaciona con nosotros personalmente.
eso es muy especial. No sé, ¿qué piensas tú de eso, Betty? Sí, yo les comparto que como estamos junto con ustedes, pues creando y leyendo el catecismo, yo me llevo todo esto pues invariablemente a mi vida de oración, ¿no? Y entonces he estado meditando y sobre todo en esto que estamos platicando ahorita, de pues cómo a veces nuestra relación con el Señor está en esta parte de pues yo le pido al Señor y el Señor me protege y a veces no le pido, pero pues siempre cuídame, ¿verdad? Como una relación muy utilitaria, ¿no? O sea, pues Señor, cuídame y oro para que me cuides, para que cuides mi embarazo, lo que fuera, ¿no? Y yo le decía como, Señor, o sea, que mi relación contigo no se quede en esta parte, como ayúdame a que mi relación contigo sea una de acercarme a ti porque te amo, no porque te necesito, siempre te voy a necesitar, o sea, para ser, pero que me permita, o sea, y que nos permitas acercarnos a ti, a estar contigo, porque eres mi amigo, porque te amo, pero poniendo eso allá afuera, qué difícil sería acercarnos a Dios de esta manera, o sea, simplemente para amarle, hablarle, compartir con Él. O sea, no me acerco porque venga con una petición personal, ¿no? Sino, qué difícil sería acercarme de esta manera si no existiera la figura de Jesús. ¿A quién me acerco? ¿Cómo me le acerco? ¿Cómo platico con Él y cómo Él platica conmigo? O sea, el que nosotros podamos leer las palabras de Jesús, o sea, cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús hablaba, cómo era su temperamento, nos permite a nosotros como personas tener una relación personal con Él. De otra manera, ¿cómo paso esto? O sea, yo pensaba en Santa Teresa de Ávila, en cómo avanzo dentro de este castillo interior si no sé quién está ahí. O sea, bueno, o sea, si no hay nada. O sea, como que si solo está esta idea. Y entonces meditaba en lo importante que es para la vida del mundo, para nosotros como su pueblo, la existencia de Jesús, la figura de Jesús. Jesús nos enseña a amar, nos enseña a cómo tratar al prójimo, o sea, en nuestra vida, ¿verdad? O sea, Jesús a mí me enseña a darle de comer al que está hambriento y a darle de beber al que está sediento, con su vida, con su ejemplo. O sea, yo aprendo de Jesús y no sé, meditaban, claramente nunca le voy a poder preguntar esto a Dios en este momento y platicárselos a ustedes, pero meditaba en lo importante que es la figura de Jesús para nosotros, para ti, para mí, no para Dios, sino para nosotros, el que exista Cristo en nuestro muy mundo. Especial. ¿Qué opinas? Está muy especial esto que loco, dices, ¿no? pero... Es muy cierto, porque créeme que muchas personas caemos muchos cristianos ordinariamente en nuestro día a día caemos en visualizar así nuestra relación con Dios, ¿no? De decir, pues te necesito, ¿verdad? Entonces aquí va mi checklist de cosas que necesito de ti, ¿verdad? Y yo creo que en la raíz de eso, o sea, está tal vez pensar que Dios es así con nosotros, que Dios también quiere esa relación utilitarista con nosotros, de decir, bueno, este es el checklist de cosas que necesito que tú hagas para merecerte mi amor. Aquí está esto que tienes que hacer, te tienes que portar de esta manera. No fuiste a misa, no te exactamente. confesaste. Aquí están todas estas obligaciones que tienes que lograr. Y realmente no es así. O sea, el conocer a Cristo, a la persona de Cristo, al ser humano que se llama Jesús, la verdad es lo que nos comprueba que Dios no es así y que podemos ir más allá en nuestra relación con Él y tener este contacto con una persona humana que conoce nuestra experiencia de sufrir, de vivir, de doler, de ser indiferentes. Todo eso lo vivió Cristo, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, como dice, creo que es Colosenses, entonces, o Filipenses, perdóname, Filipenses. Entonces, en fin, o sea, yo creo que esto realmente nos introduce y nos pone en un buen contexto para el segundo video, que es el que nos habla de esto, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y creo que la mejor manera de entenderlo, ¿no? De cómo este video trata de responder a esa pregunta es al final del video, que dice, si Dios realmente es quien dice que es, si Jesús realmente es quien dice ser, entonces yo soy quien Él dice que yo soy. Entonces Él me da a mí cierta identidad también, no como una especie de súbdito y esclavo de Dios, sino como un hijo amado de Dios. Y su sacrificio, su vida, su ser, comprueba y evidencia, pone a la luz esa identidad que yo tengo, ¿no? Sí. Y es que, volviendo un poco hacia atrás, o sea, de cómo Jesús es y Dios, sobre todo Jesús es un referente del amor de Dios Padre. ¿A quién conocen en este mundo que les ame de manera incondicional? O
O sea, que si no le llevas las tareas y que si no o sea, si no cumples con pues, las diferentes cosas que hay que cumplir, te sigue amando, ¿no? O sea, casi, pues no, es muy difícil. A veces ni siquiera nuestros padres nos ofrecen este amor incondicional, pues porque son humanos, o sea, no se les puede exigir tanto. Pero Dios nos ama de manera incondicional. Y como dices tú, la figura de Jesús refleja ese amor. La figura de Jesús nos permite conocer ese amor incondicional. Porque si no, o sea, si fuera condicional, ¿por qué Mateo sería un apóstol? O sea, ¿por qué Pablo sería un apóstol? ¿Por qué? No tiene sentido. Y entonces, como dices tú, el entender que Jesús es Dios, que Jesús nos revela el amor del Padre. O sea, el entender que Jesús es una figura importante. O sea, tal vez hay muchos puntos y comas, ¿verdad? De qué es Jesús y quién es Jesús y como la importancia de su aparición en la historia, ¿no? Pero el reconocer que Jesús es una persona importante, una figura muy importante, eso ya es la puerta de entrada a algo muy especial. Y lo principal, como dices tú, les digo, que nos encontramos al abrir esa puerta, es que hay un lugar en donde yo me puedo reflejar, en donde yo me veo reflejado. O sea, entiendo un poco de quién soy. Y eso también es muy especial, porque estamos, todos ustedes y nosotros, viviendo en un mundo que no encuentra su identidad, que se le dificulta encontrar quién es y sufre porque no sabe quién es. Y entonces, muy interesante saber que al abrir esta puerta, podemos encontrar parte de, o sea, estas pistas del Señor de quién somos, o sea, y del por qué estamos aquí. Y entonces, sí. Qué hermoso que el corazón del hombre sea tan sensible a Jesucristo. Sin duda. Entonces, o sea, eso realmente hace que Jesús sea como este punto de inflexión, ¿no? En nuestra experiencia de conocer a Dios, porque permite que lo podamos amar también, ¿no? Lo hace como una persona accesible para nuestras vidas, lo hace pues alguien con quien nos tenemos que relacionar o con quien nos podemos relacionar. Entonces, la verdad, o sea, a lo mejor suena como que estamos dándole muchas vueltas al mismo punto, pero es muy diferente esto, amigos. Creer que Jesús es una persona histórica que existió, pues es como creer que Gengis Khan existió, ¿verdad? Es un dato histórico. Pero el cristiano tiene que moverse más allá del dato histórico, en una conversación real con Jesús. El encuentro con la persona de Jesús es lo que hace que el cristiano viva una vida distinta, una vida reconociblemente distinta. Porque si no, pues eres adscrito al club de personas que cree que Gengis Khan existió. Pero pues cámbiale el nombre Gengis Khan y ponle Jesús, ¿verdad? Pues existió Jesús, ¿verdad? Jesús. O Buda, ¿verdad? O Buda existió, enseñó algo, aquí están sus textos, listo. La verdad, no puedes tener una relación personal con Buda. Buda no es tu amigo, ¿verdad? Pero Jesucristo tiene que ser tu amigo, tiene que ser tu maestro, tiene que ser tu Señor. Entonces, aquí esa palabra... Y Jesucristo está vivo. Exactamente. Jesucristo está vivo. Entonces eso hace toda una diferencia en todo esto, ¿no? En nuestra identidad para con Él. Y es lo que estos capítulos del catecismo y estos videos tratan de atisbar realmente, ¿no? Desde el punto de vista ya catequético, teológico, se meten a detalle en todo eso. Pero creo que si hay algo con que nos podemos quedar de todo es la fuertísima y indispensable necesidad de una relación personal con Jesús, ¿no? O sea, eso es de lo que se trata todo el cristianismo, honestamente. Tener una relación personal con Cristo. Sí. Y de tarea, o sea, cualquier biografía de algún santo que lean, van a encontrar este signo muy especial. Tienen una relación personal profunda con la figura de Jesucristo. Le hablan a Jesucristo, platican con Jesucristo, no porque estén esquizofrénicos locos, sino porque tienen una relación con este hombre que está vivo. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús, el Padre Pío, San Francisco de Asís, o sea, todos hablan, tienen una relación viva, o sea, presente con Jesucristo. Y a eso estamos llamados, o sea, no menos, a tener una relación personal con Él. Muy bien, pues bien, esos son los videos, ahí los pueden ir checando, desglosando, ya saben que son recursos también para que ustedes puedan seguir sirviendo en la labor de la catequesis en sus diferentes ministerios, parroquias, etc. Y amigos, nos veremos hasta la próxima. Nos vemos.